43 de las 18 seguimos en Radio Cantilo para el Perro Bipolar. Les habíamos dicho que íbamos a charlar con alguien que está relacionado con un libro, sí, es el tercer libro que va recopilando estas historias sorprendentes de crímenes. Sí, ya se escribió el 1, se escribió el 2 y ahora viene el 3. Muchísima gente lo conoce, el señor periodista Ricardo Canaletti. Mi nombre es Leandro Sabati, estoy con Ana Gili y Jorge Ballerstein. ¿Cómo va, Ricardo? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, acá andamos. Mira, entre hacer radio y ver las noticias de Notre Dame que nos tienen también consternados, ¿no? Porque sí, la verdad que no deja de ser impresionante. Sí, por supuesto, no solamente el terrible espectáculo de la destrucción, sino el hecho que está más allá, que es lo que se pierde, ¿no? El patrimonio de la humanidad. Sí, exactamente, la historia, ¿no?, que hablaba desde esas paredes, claro, todo lo que se contaba. Bueno, hablando de historia, me imagino que tiene que ver con tu fascinación, o por lo menos lo que te atrae de escribir, y más que nada escribir sobre la historia y la historia de los crímenes desde que este país empezó a hacerlo hasta hace un rato. Y sobre todo los crímenes del poder, digo yo, de la gente de la clase importante, tienen que ver con el poder principalmente, ¿no? Claro, sí, el último libro sí. Hay algunos casos en los anteriores, algunas historias, pero el último está dedicado a las clases altas, por llamarlas de alguna manera, en un principio a aquellas que, bueno, tenían prosapia, tenían abolengo, y cómo fue cambiando también eso, ¿no? Porque hoy día la clase alta está identificada más con el poder y el dinero que con el abolengo. Sí. Así que sí, siempre me interesó, me interesó el transcurrir de la historia a través del lado B de estos crímenes, ¿no? De contar lo que pasó en el país por medio de los delitos, de cómo fue evolucionando eso, de los casos que marcaron una época, porque hubo casos que marcaron una época, así como hubo casos políticos, también hubo casos criminales que marcaron una época, hasta llegar a esto que sí, efectivamente, como decís, es los crímenes de la clase alta, que no están todos, obviamente, y que siempre fueron tan difíciles de contar, ¿no? Cuando hablamos de crímenes de clase alta, ¿vos notaste alguna diferencia? ¿Hay como un patrón que tenga que ver por el tema de la clase alta en sí, a la hora de cometer finalmente el crimen, a diferencia de otros más, no sé si decirlo cotidianos, pero de otra clase? Mirá, en verdad tengo que dejar de lado las expectativas de mucha gente, ¿no? En el sentido de que la clase alta comete determinada calidad o forma de tiene un delito. patrón. No tiene ningún patrón. Okay. Lo que ocurre es que lo que sí es un denominador común es el silencio. El silencio, que es un silencio que ha durado en muchos casos durante décadas o cientos de años, ¿no? Con Ricardo Canaletti estamos hablando. Justito hablaste del silencio y yo pensaba de un tiempo a esta parte cómo el tema de los crímenes, los asesinos seriales y los crímenes más violentos, y cuando más violento tal vez más atractivo, han tenido un protagonismo, no solo a nivel editorial, sino a nivel series, documentales. Sí. Es como que, sí. yo, viste que, a ver, corregime si me equivoco, me acuerdo que en una época era como de cosas que no se hablaba. Che, ¿qué pasó? No, una vez pasó y quedaba ahí, no había que preguntar mucho más. Es verdad. Y después en un momento empezó a tener otra relevancia, empezamos a saber nombres y apellidos, historias. ¿Qué nos pasó? Me parece a mí que el río desbordó, ¿no? En un punto. Desbordó en muchos sentidos, no solamente por la cantidad de casos, sino también desbordó en un sentido, yo diría, entre comillas, cultural. Lo mal llamado policial, la palabra ya policial te provoca rechazo. Sin pararme en ningún punto ideológico, pero la palabra policial ya te provoca rechazo, porque bueno, ¿quién quiere estar con la policía al lado? Nadie. Sí. Entonces ya el tema de los temas policiales en Argentina, provocaron rechazo, lo cual no deja de ser una paradoja. Yo te explico por qué. En el resto de América y en Europa, lo policial o lo criminal
para decirlo como a mí me gusta llamarlo, las historias criminales, siempre fueron un género literario. Toda la vida fueron un género literario. De hecho, las historias de Sherlock Holmes aparecían en los periódicos. Claro. El giallo italiano es un clásico que tiene cientos de años. Hoy día llamado la cronaca en Italia. Pero bueno, en toda Europa. Y en Estados Unidos ni hablar. Pero también en Colombia, en Centroamérica, han tenido una tradición, pero vastísima. Acá en Argentina no. En Argentina no, siempre se vio como algo que había que esconder, que iba para la página de atrás de los diarios, claro, o de las revistas, porque quedaba mal, porque eran, bueno, esto es para incentivar el morbo de la gente, ese deseo malsano por lo desagradable, que en definitiva eso es la definición de morbo, ¿no? El deseo la inclinación por conocer lo desagradable. Sí, tal cual. Porque sí, son desagradables en muchos casos. Pero sin embargo, hay una contradicción en esto que te estoy diciendo con relación a la Argentina. Y es que grandes escritores argentinos, como Borges, como Bioy Casares, como Art, por decirte algunos, como Walsh en la última época, han escrito sobre policiales, eran cronistas de policiales, eran periodistas que hacían policiales, pero eso se dejó de lado, se lo tomó a Borges desde otro punto de vista, se tomó a Bioy desde otro punto de vista, a pesar de haber escrito Los enigmas de Isidro Parodi, un libro que muy pocos mencionan, y sin embargo son 7 casos policiales, justamente, o criminales, claro, con su estilo y con su talento. Entonces, hay como una especie de contradicción con el tema en la Argentina. Por un lado, el desprecio yo creo que la palabra, como dicen los italianos, trascina, es decir, arrastra una cuestión que preferible no ver. Yo con lo policial, ¿qué tengo que ver? Y por otro lado es una gran contradicción porque a ellos se han dedicado grandes autores de la literatura nacional. Tal cual. Yo lo veo así, va. Sí, te comparto completamente. Acá está Jorge Wallerstein, te quiere hacer una pregunta. Ricardo, buenas noches, un placer. ¿Cómo no? Hola, buenas noches. Y gracias por meternos en este mundo tan desconocido para uno, alguien que lo hace con tanta pasión, ¿no? Mi pregunta va por el lado de la fuente. A ver, vos hablabas del silencio, ¿no? En todo este tipo de casos. Sí. ¿Cómo es el manejo de las fuentes? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Te cuentan? ¿Te acercan? ¿Te muestran? ¿Te dicen? No sé. Mira, el tema de la fuente en los que hacemos historias policiales es, acaso el punto más difícil de todos, y es una escuela de periodismo. El manejo de la fuente que en casos criminales hace escuela, y en esta profesión que no tiene método, la profesión del periodismo no tiene método en nuestro oficio, no se enseña en ninguna universidad. Ahora se habla de comunicación social, pero no me quiero desviar del tema, a mí no me parece muy apropiado que digamos. En definitiva, el manejo de las fuentes es, como casi en ninguna otra área del periodismo, lo más difícil que tenemos quienes contamos este tipo de historias. ¿Acaso comparable a veces, en algunos casos, con las fuentes políticas? Si la definición de periodismo, siguiendo a un cronista de unos cuantos años, es contar lo que el poder oculta, imagínate lo que pasa con los casos policiales donde siempre existe el secreto. El tema del manejo de las fuentes es delicadísimo porque tiene que ver con una actitud del periodista que es incentivar un delito. Yo siempre lo digo y nadie me da bolilla. Nosotros los cronistas policiales o criminales, incentivamos el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque las cosas que pasan en un sumario son siempre secretas. Y cuando uno dice, se levantó el secreto del sumario, el sumario sigue siendo secreto para los demás que no sean parte. Con lo cual, aquí intervienen una serie de factores casi psicológicos o casi psiquiátricos. Por ejemplo, esta ansiedad que tienen los policías por contar sus buenos trabajos.
a veces son buenos de verdad y otras veces son inventados. Coadyuva a eso la necesidad de la justicia, más en esta época. Hace unos 40 años no era así, pero en esta época la necesidad de la justicia por mostrar que es eficiente, que hace cosas. Todo esto de la mano de una revolución del público, del común, que exige lo que antes no exigía, que se da cuenta de lo que antes no se daba cuenta o no quería darse cuenta. Bueno, pero en definitiva, son varios los factores que inciden en esto del manejo de las fuentes. Y bueno, a través de ellos y de los testigos y de los médicos forenses. Antes, hablar con un médico forense era una cosa impensable. Y sin embargo ahora, una de las fuentes de la reconstrucción de una nota periodística que vos ves en cualquier online o ves en los diarios de papel, tiene que ver con las pericias, con los peritos. Antes era, pero ni los conocías. Y antes también, vos te arrimabas a un juez o a un fiscal y te sacaba volando. ¿Sabes por qué? Porque te decían, pero usted no tiene conocimientos para entender lo que hacemos nosotros. Entonces, el manejo de las fuentes es dificilísimo y el periodismo policial o criminal ha tenido un baldón, yo diría, que es el haber confiado durante décadas en la fuente policial. La fuente policial es interesada, es muchas veces mentirosa, y bueno, no había otra manera, y ahí se fueron formando amigos de policías, que eran periodistas. Y vos conocías en los medios solamente lo que la policía quería que el público conozca. Venimos de un pasado muy oscuro nosotros, los cronistas de casos criminales. Pero yo siempre digo, tenemos que hacernos cargo de nuestra historia, de nuestro origen, para modificarlo y para que la gente lo sepa, y para cambiarlo, y para hacerlo más transparente, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Canaletti, autor de Crímenes sorprendentes de la clase alta argentina. Es el tercer libro. Ricardo, ¿cuánto hace que te dedicas exclusivamente a esto, a los crímenes, al periodismo policial o de crimen? ¿Cuántos años? Y debe ser unos 30 años más o menos. Vos sabés que yo siempre que te veo a vos o veo gente que está dedicada a esto, que cada vez que aparece en pantalla es para hablar, o en este caso en particular a través del teléfono, es para hablar de casos de este tipo, digo, ¿cómo haces para desprenderte y no sé, tener un sueño tranquilo o una vida más tranquila? No digo que no la tengas, no te conozco, no te estoy prejuzgando, por favor. No, pero, está bien, te entiendo, digo, te entiendo. me imagino que para investigar o llegar a contarnos a nosotros, televidentes, oyentes o lectores de tus libros, las historias, debes atravesar por cosas bastante jodidas. ¿Y cómo haces para desprenderte de eso? Sí, son cosas feas. Yo digo, en cuanto a la profesión, que el amarillismo existe, pero que hay que tocarlo y salir. El que se queda con el amarillismo o el que entra directamente, bueno, no es, para mí, modo de ver, no es la manera correcta de hacer este tipo de cosas. Y en cuanto a el involucramiento que tiene uno con los casos, hay casos en los cuales uno se involucra, no hay vuelta que darle. Porque son extremos muy fuertes y te involucras y te quedás con el caso. Yo recuerdo, por ejemplo, el de María Soledad Morales. Cuando vos vas y cubrís y resulta que tenés una relación o un contacto con los padres y después con los abogados y después con los jueces y después con las amigas y después vos te estás involucrando, ya te queda marcado como si fuese parte de tu propia historia. ¿Cómo hace uno para salir de ahí? A veces no se sale, yo no te quiero mentir. Y otras veces juego al Pac-Man. Está muy bien. Está muy bien. Sí, la última, Ricardo, y te agradezco el tiempo y todas tus narraciones. No, por favor, es un placer. En el caso de Nora Dalmazo en particular, ¿estamos, si se quiere, frente al crimen perfecto? Que no se sabe Crimen perfecto. Mira, Dalmazo, Crimen perfecto, hay tantos, Nisman, María Marta García Belsunce, qué sé yo, de la época moderna, ¿no? Crímenes perfectos es un cliché, lo que te voy a decir. El crimen perfecto no existe, como no existen los desaparecidos. Y te voy a hacer un paralelo.
y lo voy a aclarar rápidamente antes que alguien vaya a las redes y se crea sabio y ponga algo muy chistoso o muy divertido, o muy hiriente. El asunto es, nosotros tenemos desaparecidos porque no sabemos dónde están, pero están en algún lado. Es una cuestión de conocimiento, nosotros no sabemos, pero sí están. No sé dónde, pero están. La gente no se fuma, no desaparece. Eso por un lado. Y acerca de los crímenes perfectos, no hay crímenes perfectos, hay malas investigaciones. Por interés, por desidia, por un montón de cosas. Que el crimen que sale bien, ese crimen que no se investiga bien, y no se investiga bien no porque uno sea medio tonto, porque policía o la fiscalía, o ahora que ya la policía deja de investigar o investiga bajo las órdenes de un fiscal o de un juez, antiguamente investigaba por su cuenta. Digo, no es porque sean tontos, a veces es por interés, por desidia. Yo he visto muchísimos casos donde las cosas quedaron en la nada por esos dos factores. Por prejuicio sobre todo en los crímenes sexuales o en los crímenes de género, que tan, lo tengo que decir, tan de moda están últimamente, pero siempre existieron, toda la vida existieron. Claro, con otro rótulo, se le decía crimen pasional, como si la pasión fuese mala. Yo tengo pasión por Boca, y la verdad que mi pasión por Boca me hace ver el partido de fútbol, no más allá que eso. O tengo pasión por el buen vino, y sin embargo no soy un borracho. O tengo pasión por la buena comida, y sin embargo no tengo gula. En fin, la pasión no es mala, no hay que tomarla así. Pero antiguamente se utilizaba ese término como para hacer zafar al femicida a través del delito del homicidio por emoción violenta. Pero bueno, no me quiero desviar tanto de la pregunta ni de la respuesta. No hay crimen perfecto, hay malas investigaciones por un montón de causas, y que nosotros tenemos la obligación de mostrárselas al público. Antes nos callábamos la boca y decíamos lo que la autoridad nos indicaba. Hoy en día, si hemos logrado algo, si hemos conquistado algo, y no por nosotros, yo diría que más por la gente, que te exige y que te pide, sobre todo a partir del año 83 en adelante, es contarle por qué no se puede, por qué no se ha podido, quiénes son los responsables, por qué no se ha podido, por qué no se puede. Me parece que llegamos a ese punto, pero bueno, en definitiva, no hay crimen perfecto, hay malas investigaciones, no hay desaparecidos, hay personas que nosotros no sabemos dónde están, pero que están en algún lado. Muchas gracias, Ricardo. Al contrario, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Buenas noches, así se va Ricardo Canaletti, autor de Crímenes sorprendentes de la clase alta argentina. Es el tercer libro, tiene que ver con esos asesinatos tan bien investigados, tan bien contados, por supuesto, y querían que lo escucharan acá en El Perro Bipolar en esta tarde de lunes.